Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor le bendiga, hermanos. Un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos aquellos que están al alcance de esta voz que suena a través de las redes. Por eso a este nuevo servicio yo le invito para dar comienzo a buscar nuestras Biblias en el Salmo número 108. Salmo 108. Dice así su palabra: Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Porque grande más que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ensálzate, oh Dios, sobre todos los cielos, y sobre toda la tierra tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios habló por su santuario. Alegraréme, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab, la vasija de mi lavatorio. Sobre Edom echaré mi calzado, regocijaréme sobre Palestina. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro en las angustias, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, oh Padre agradecido, Señor, nuevamente, Señor, por tu grande misericordia, Padre, que es más alto que los cielos, Señor, y tu verdad, Padre, hasta los cielos, Señor. Agradecidos, Padre, Señor, por esa bondad, Padre, ese favor inmerecido, Padre, oh, que tú te has placido, Señor, en salvarnos, Padre, Señor. Oh, y danos, Padre, vida eterna a cada uno, Señor. Oh, agradecido en esta hora, Señor, de que nos ha dado la oportunidad nuevamente, Señor, de abrir nuestros labios, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Oh, Padre, ese debería ser, Padre, una de nuestras ofrendas delante de tu presencia, Señor, y hacerlo de corazón, Padre, Señor, para que llegue, Señor, como un olor grato ante tu presencia, Señor, y tú te plazca, Padre, Señor, oh, en bendecir a tus hijos, Señor, cada día, Señor, y dándole la fuerza, Señor, confiando, Padre, que es por tu misericordia que estamos aquí parados, Señor, es por tu gracia, Señor. Nosotros no hicimos nada, Señor, tú fuiste, Padre, aquel que pagó el precio, Señor, por cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, cuando hemos de cantar esta alabanza, pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, venga, Señor, y tome el control, Padre, de principio a fin de este nuevo servicio, Señor, que lo hacemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar un himno. A solas al huerto yo voy, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo exhorto allí su voz. Él conmigo
yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, más me ordena ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. A solas al huerto, a solas al huerto yo voy, aunque duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús yo estoy, oyendo exhorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Una vez más el coro. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con nadie tener podré. Gloria a Dios. Solamente en Él encontraremos ese descanso y esa paz, esa quietud en medio de las tribulaciones del tormento. Por eso, si tú me escuchas, amigo pecador, Él aún está esperando por ti. Solo te espera que tú decidas abrirle la puerta y Él hará la obra en tu corazón. Señor le bendiga. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Y bueno, una vez más agradecido al Señor por permitirnos estar aquí, por permitirnos servirle a usted, servirle a todo aquel que pueda estar escuchando este servicio para la gloria de Dios. No hacemos esto, no estamos acá en este lugar para nosotros sacar un provecho financiero o material, nada de esto. Estamos aquí por amor, por servirle a nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos por amor. Gloria a Dios. Y bueno, para comenzar de una vez con el tema, vamos a tomar en la Escritura, una Escritura muy conocida, que es en el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a leer los primeros 14 versículos, y bueno, después vamos a hacer una oración. Le invitamos de antemano para que usted ore con nosotros, respalde nuestra oración, y bueno, que sea el Señor el que haga la obra, el que hable en todas las cosas que nosotros necesitamos escuchar. Vamos a leer libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que
los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre amado, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, de la tarde, te damos gracias, Señor, por este día precioso, Señor, que nos has dado, por tus misericordias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, por habernos librado, Señor, de la inmundicia del mundo, por habernos librado, Señor, de las manos del enemigo que está esperando, Señor, que nosotros nos descuidemos para hacernos daño, Señor. Por eso tu palabra dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, tú nos has salvado, tú nos has dado de tu espíritu, tú nos estás guiando, Señor, por el camino angosto, ese camino difícil, ese camino glorioso, Señor, precioso, que tú nos has provisto, Señor, en este día. Y, Señor, te pedimos, Señor, que seas una vez más con nosotros. A esta hora, Señor, cuando nos disponemos a hablar tu palabra, Señor, sé tú, Padre Santo, hablando cada cosa que tú quieres que se hable, dando la respuesta a cada uno de los que está escuchando este servicio, Señor, hablando, Señor, las cosas correctas. Señor, que el error, la mentira, el engaño, todas esas cosas queden fuera, Señor. Y ahora florezca, Señor, tu palabra, que salga a flote, Señor, esas verdades tuyas reveladas para esta hora, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema del día de hoy, de lo cual vamos a estar hablando, es guiado por el Espíritu. Y como tomamos esta escritura de Romanos 8, la cual nos habla sobre los que son guiados por la carne y los que son guiados por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Porque puede haber una confusión. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, dice la palabra que el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos cristos y falsos ungidos, falsos profetas que harían prodigios y señales y engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué dijo el Señor esto? Porque Él sabía que en este tiempo en que estamos, en este año, vamos a ponerlo así, en este mes en que estamos, entonces el Señor, Él sabía que en este tiempo iba a haber una confusión tan grande que los dos espíritus se iban a parecer mucho. Por eso es que el Señor dijo que vendrían, hablando del tiempo futuro, vendrían falsos cristos y falsos profetas. O sea, falsos ungidos con el Espíritu Santo, pero con una enseñanza falsa, y falsos profetas, que es falsos predicadores, predicando el error, predicando las cosas, muchas veces hasta contradiciendo lo que Dios dijo. Y por eso el Señor nos está alertando con este tema. Es para nosotros un privilegio que el Señor nos tome en cuenta y nos alerte en cuanto a estas cosas que Él sabía desde el principio, aún desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que estas cosas iban a acontecer, porque Dios sabe todas las cosas. Por eso es que podemos decir confiadamente que Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y por eso
en este día nos está enviando con este mensaje, guiado por el Espíritu, para que usted aprenda a discernir si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo o está siendo guiado por otro espíritu. O si es usted mismo, claro, el espíritu humano que hay en usted. Si usted se deja guiar por él, eso lo va a llevar al error. El espíritu, vamos a decirlo, personal, nos puede llevar a equivocarnos. Porque humanamente nosotros no podemos ir a la verdad por nosotros mismos, no podemos. Necesitamos de Dios para eso. Por eso el Señor envió a su Hijo, Jesucristo, Jesús, para que diera la vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que pagara el precio y ahora nosotros, por su muerte, ahora recibamos la vida. Y Él nos lleve a la guianza, nos vaya guiando a la verdad. Por eso nos dice todas estas palabras que acabamos de leer, que no hay condenación. Es algo muy importante, ya Él pagó el precio. Antes estábamos condenados, todos estábamos condenados. No hay justo, dice la Biblia, ni aun uno, imagínense. Entonces, ya no hay condenación, pero es los que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero una persona dice, no, bueno, yo escuché una voz, puede decir cualquiera, que me dijo que fuera a hacer esto y aquello. Y en la Biblia está, pero muchas veces lo estamos haciendo fuera de tiempo, o lo estamos haciendo porque nosotros queremos hacerlo. Pero debemos tener la comprobación de Dios. Dios nos da como hizo Gedeón, se le apareció un ángel y era Dios mismo, y le dijo, tú vas a hacer esto y esto. Y él dijo, bueno, aún así, Señor, no te vayas a molestar conmigo, yo quiero que usted me compruebe. Y Dios le comprobó, no una vez, 2 veces le comprobó que era Él. Así debemos hacer nosotros. Antes de hacer cualquier cosa para Dios o para nosotros mismos, antes de hacer lo que sea, tenemos que asegurarnos que estemos siendo guiados por el Espíritu. Porque humanamente nosotros decimos, bueno, Dios me mandó para tal país, yo me voy para tal país a viajar para allá. Pero el Señor, usted lee la Biblia y el Señor cuando mandaba a alguien para un sitio, lo mandaba era con un mensaje. Y el apóstol Pablo, dice la Biblia que duró 1 año, duró meses en un sitio. Pero era porque el Señor lo mandaba a llevar la palabra, a llevar un mensaje. Pero hoy en día la gente quiere irse por su propia cuenta a trabajar y a hacer dinero, a llenar el vientre. Porque para muchos su Dios es el vientre. Con tal que tengan el estómago lleno, dicen, no, todo está bien. Pero, ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de la salvación? ¿Qué? Tal vez usted se ha preguntado esto, ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Usted no se ha preguntado eso. Si no se lo ha preguntado, pregúnteselo. Y busque una respuesta. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Si es que llega a ser eterno. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el diablo y el infierno va a ser echado en el lago de fuego y azufre. Entonces, cuando se ha echado allí, esa es la muerte segunda. Y todos aquellos que estén en el infierno también van a ser echados ahí. O sea que los que tienen seguridad de la eternidad son los que pagaron el precio acá en la tierra, en vida. No como dice la religión por allí, que hay un sitio en el cual si ellos hacen un rezo, una cosa, Dios los mete allí, como decir en un cuarto o algo así. Me supongo yo que ellos deben imaginarse las cosas así, porque es una imaginación. Eso no está en la Biblia. Un purgatorio. No, el purgatorio es aquí, en vida. Aquí es donde usted tiene que purificarse. Eso es lo que quiere decir la palabra purgar. Aquí es donde tiene que purgarse usted, purificarse. ¿Cómo? Alejándose del pecado. Echando fuera al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, como dice la palabra de Dios. Echando al pote de la basura nuestro propio conocimiento, nuestra propia guianza,
eso botarlo, porque eso no sirve. Y ahora sí, asegurarnos que el que nos está guiando sea Dios. No vaya a ser que sea un espíritu religioso, no vaya a ser que que sea un espíritu conformista, un espíritu mundano. Corremos, o sea, se corre peligro si no vigilamos, si no estamos vigilando y si no estamos a cada momento. Es como cuando usted tiene una plantica, usted siembra un árbol y si no está pendiente de ese árbol, se muere. Tiene que estar pendiente regándolo y arrancándole el montecito que tenga a los lados para que pueda crecer. Así debemos hacer nosotros. Con la palabra, usted ya llegó a la palabra, usted llegó al conocimiento de Dios, el Espíritu Santo lo está guiando, pues riéguelo con el agua de la palabra, manténgalo cuidadito, ese espíritu, porque es necesario, porque si nos descuidamos y decimos, no, yo estoy bien, caemos en el espíritu conformista. Y el espíritu conformista nos dice, no, ya tú estás bien, tú estás yendo a la iglesia los domingos, ¿vale? Tú estás pagando tus diezmos. Y cuando vas, entras en el espíritu y te gozas y cantas y dices, gloria a Dios, aleluya, amén. Eso es bueno, pero no es todo. Ese gloria a Dios, aleluya, amén, entrar en el espíritu, eso tiene que ser a diario, en todo momento. Tenemos que crear a nuestro alrededor un ambiente espiritual para que cuando vengan los dardos de fuego del enemigo, ese campo de, vamos a decirlo así, esa muralla que nosotros mismos vamos a crear a nuestro alrededor, esa muralla van a ser puros ángeles, porque la palabra nos da esa promesa. Si nos mantenemos en obediencia completa a la palabra, pero si nos ponemos a hacer lo que nosotros nos provoque, entonces viene el enemigo y facilito, porque esos ángeles se apartan, porque estamos haciendo las cosas equivocadas. Entonces viene el enemigo facilito entra y nosotros pensamos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que Dios está con nosotros, gloria a Dios, pero nos estamos conformando, pero nos estamos dejando guiar por un espíritu mundano, haciendo cosas indebidas, haciendo negocios ilícitos. Puede ser que no digamos mentiras, pero a veces no decimos la verdad completa. O sea, lo que lo que nos puede perjudicar o nos puede echar a perder el negocio, entonces eso le echamos tierrita y lo tenemos ahí escondidito, y cualquier cosa le decimos, bueno, usted no me preguntó. Eso es un negocio ilícito. Eso es engaño. Porque usted no dijo la verdad completa. Y si no dice la verdad completa, entonces es un engaño. Es como cuando se nos pregunta algo de la palabra y nosotros, esa verdad que nosotros vamos a hablar, nos arranca el cuero, entonces nosotros decimos una parte solamente y la que nos arranca el cuero no la decimos. Dios nos está llamando a eso. Dios nos ha llamado para que digamos la verdad completa. Por eso es que el Señor Jesús no entraba en el círculo de los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque Él decía la verdad clara. Él les decía, ustedes están haciendo esto y esto y esto y son abominables. Porque las cosas que hacemos muchas veces sin darnos cuenta, pero las hacemos, si son contrarias a la palabra de Dios, o si estamos dejando una parte de la palabra de Dios sin decirla porque no nos conviene, porque nos afecta el estatus eclesiástico que podamos tener o religioso, el rango que podamos tener en la iglesia. Si no decimos la verdad completa o si descreemos una parte de la palabra, dijo el Señor por la boca del apóstol Santiago, que si cumplimos toda la palabra y fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. Él habló de la ley, en cuanto a la ley de Moisés, pero ahora, por la revelación, tenemos ese conocimiento, gracias al Señor, por la gracia de Él, es que estamos hablando estas cosas. Sabemos que hay mucha
no solamente los 10 mandamientos que el Señor dio por mano de Moisés, hay muchos mandamientos, estatutos, decretos, cosas que Dios quiere que se hagan. Pero nosotros muchas veces no las hacemos porque nuestra religión no nos enseñó así. O aquel maestro que nos enseñó nos dijo que no, que eso no, que eso era antes. Que no seamos, muchas veces usa esta expresión, que no seamos fanáticos. No, si cumplir la palabra es ser fanático, entonces yo soy un fanático, porque estamos llamados a eso, a cumplir y a creer toda la palabra, no solamente creer, porque la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan, pero estamos llamados a obedecerla, a vivirla, a ponerla por obra, a ejecutarla. Por eso el Señor le dijo a Josué, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la gente quiere que Dios le guarde su camino y que todo le salga bien, pero el libro de esta ley, que es de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo hacen a un lado. Y ponen como centro su propia imaginación, su concepto. Entonces, allí es donde viene esa confusión de la cual empezamos hablando, esa confusión que hay en el mundo. Por eso les digo que puede ser un espíritu mundano, un espíritu de confusión es lo que hay hoy en día en el mundo. Y usted sale a la calle y puede ver eso, puede ver la gente diciendo que son cristianos, que son creyentes, que creen en Dios, que hacen esto, pero su estilo de vida o su forma de vivir dice lo contrario, desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice una cosa y eso se mantiene hoy en día. No es porque la moda, porque aquello, dejándose llevar por la corriente del mundo. No, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Entonces, como Él es el mismo, lo que dijo ayer, o sea, hablando ayer, estoy hablando de lo que dijo en el Antiguo Testamento, lo que dijo ayer lo dice hoy y siempre será lo mismo. Porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si nos paramos en esa convicción, si ponemos ese fundamento en nuestras vidas y decimos, Señor, yo quiero que usted, yo quiero, o sea, yo deseo hacer esto, yo deseo servirle. Vamos a poner esto no materialmente, sino en cuanto a las cosas espirituales. Señor, yo deseo servirle, lo que usted me diga, pues siga orando y tenga paciencia que Dios en cualquier momento le va a decir, bueno, tienes que hacer esto. Porque antes de ponerse al servicio de Dios, hay que hacer como dijo el profeta Isaías, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Él sabía que estaba un poco torcido, o sea, estaba conformado. Y él dijo, Señor, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y yo mismo soy de labios inmundos. Entonces, el Señor, ¿qué hizo el Señor? Mandó un ángel con unas tenazas, agarró un carbón encendido y lo limpió el pecado que tenía en los labios. Y allí fue donde el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? ¿Quién nos irá? Perdón. Ahí fue donde el profeta pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Ya estaba purificado, ya estaba limpio. Entonces, si nosotros queremos prestarle un servicio a Dios, que sea su voluntad, entonces vamos a estar alerta, a la expectativa. Cuando Dios nos diga, haz esto, hagámoslo. Tienes que limpiarte, limpiémonos. Tienes que arreglar tu vida, arreglémosla. Arregla el altar de oración, arréglelo. Arregla el altar familiar, arréglelo.
Cada cosa, o sea, que Dios sea el que le vaya diciendo a usted, porque yo le podría decir, no, mire, si usted tiene un enemigo, vaya a pedirle perdón. Pero espere que sea Dios, eso es bueno. Si tenemos un enemigo, bueno, que no tengamos nada de cosas pendientes. Pero principalmente esperar que Dios nos lo revele. Porque ahí es donde está el asunto. Si nos ponemos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu. Estamos siendo guiados por el yo. Y el Señor no quiere que nosotros nos guiemos humanamente, que nos conduzcamos en la vida humanamente. No, porque eso nos va a llevar al error. Y es imprescindible que usted se examine y sepa si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Porque la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Va en camino. Si alguno aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, va en camino a ser un cristiano, pero no es todavía. Va en camino, o sea, tomó una buena decisión, pero no se puede estancar. No puede conformarse con el espíritu conformista. No puede conformarse con el espíritu religioso, que le dice, no, con tal que tú vengas a la iglesia el domingo y pagues tus diezmos, y muchos hacen cualquier otra cosa. No, usted ya está bien, usted firmó el libro de membresía y con eso ya usted está asegurado. No, esa es una mentira, ese es un engaño. Usted está siendo guiado por una enseñanza falsa. Y Dios no tiene enseñanza falsa, Dios tiene enseñanza verdadera. Por eso el Espíritu Santo, lo que siempre nos fundamentamos en eso, lo que el Señor dijo en el principio, Él lo mantiene hoy en día. No es que allá en el Antiguo Testamento dijo algo y hoy va a decir otra cosa. O cuando el Señor Jesús, cuando los apóstoles dijo una cosa y hoy va a decir otra. No. Es el mismo, Él es el mismo. Lo que Él dijo allá, hoy lo mantiene. Entonces, Él dijo por la boca del profeta Malaquías que Él haría volver. Vamos a ver exactamente cuáles fueron las palabras del Señor. Gloria a Dios. No tenía la escritura acá marcada, pero vino acá. Él convertirá, esa es la palabra correcta, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces, al convertirnos, el Señor, el corazón, no es que Él nos va a medio emparchar allí, no, Él va a convertir, ese es la meta del Señor, ese es lo que Él quiere hacer con nosotros y con usted, personalmente. Por eso este tema, el Señor le puso este nombre, guiado por el Espíritu, no guiados en plural, no, es guiado en singular, porque es individual. Usted tiene que tomar estas palabras para usted, no para el grupo de personas que puedan estar allí, no, es cada uno consigo propio, con uno mismo, diciendo, esas palabras son para mí. No, bueno, son para todos nosotros, vamos a reunirnos y vamos a hacer esto y aquello. No, es personal. Y el Señor dijo esas palabras, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que hicieron nuestros padres, hablando espiritualmente. ¿Quiénes son los padres en este caso? Los apóstoles, los que recibieron el Espíritu Santo allá en Pentecostés, los que hicieron milagros y maravillas. Ahora nos toca a nosotros llegar a esa fe. Eso es lo que quiere decir convertir el corazón, llegar a esa misma fe, llegar a hacer esas mismas cosas. ¿Cómo lo lograron? Ellos no hicieron nada. Ellos solamente fueron obedientes. Y ese es un punto clave, la obediencia. Porque si usted obedece la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted tiene derecho al Espíritu Santo.
porque el Señor lo dijo. Y entonces cuando usted obedece la palabra, ahí está Dios para cumplir la promesa. Ahí está Dios para darle cumplimiento a esa promesa. Y allí viene las señales que lo van a seguir a usted, como dice la palabra de Dios. Que las señales lo seguían a ellos. No es que usted va a andar atrás de las señales y de los milagros y de las cosas. No, no. Eso lo van a seguir. ¿Por qué? Porque es Dios mismo guiándolo a usted. El Espíritu Santo no es como muchas personas piensan, los religiosos. Algunos religiosos piensan que el Padre es uno y el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No. En la Biblia dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es uno. Y son los que dan testimonio en el cielo. Y es uno solo. Y entonces ese Espíritu Santo, que es Dios, que es Jesucristo, nos guía. ¿A dónde nos va a guiar? ¿Nos va a tirar por un barranco? No, jamás. Él nos va a guiar a la verdad. Y nos va a decir las cosas como son. No nos va a dar palmaditas de hombro. Bueno, sí, vas por buen camino, poco a poco. No. No va a decir, estás haciendo esto mal. Arregla tu vida. Acomoda lo que estás haciendo porque no estás haciendo bien. Cuando alguna persona está haciendo mal, viene Dios y se lo dice. Porque ya, hemos llegado al tiempo cuando Dios está hablando directamente. Y si en su iglesia, si en su lugar de reunión no están aconteciendo estas cosas, bueno, empiece a orar para que empiecen a manifestarse esas cosas. Para que sea el Espíritu Santo que empiece a guiar, no el hombre guiando, sino el Espíritu Santo guiando. Por eso dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dios no va a guiar a los hijos del diablo. Muchas personas enseñan que todos somos hijos de Dios. No, eso es diabólico, pensar así o enseñar así. Por eso le estamos hablando que si a usted le dicen eso, que todos somos hijos de Dios, eso usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted está siendo guiado por un espíritu de error. Y hay solamente dos espíritus que tienen poder, que es Dios, el Espíritu Santo, y el otro espíritu que no es que tiene poder, sino que tuerce la palabra y engaña a mucha gente y trata de estorbarle el camino a Dios, pero a Dios nadie le estorba el camino. Cuando alguien se opone o contradice lo que Dios dice, Dios lo aparta y sigue su camino. Por eso muchas personas, muchos hombres y mujeres que empezaron bien en el camino del Señor y luego se desviaron. ¿Por qué causa? Por seguir sus propios caminos, por dejarse guiar por cosas que parecieran que fueran muy bonitas, porque vieron un milagro y vieron cosas, pero eso los llevó a conformarse. No vigilaron, se conformaron. Vino cualquier cosa y creyeron y por ahí se fueron. Pero Dios en este tiempo no quiere que nosotros caigamos en ese mismo error. Dios está haciendo las obras, Dios está manifestándose, Dios está guiando a su pueblo. ¿Cómo lo hace Dios? Dios tiene sus herramientas, Dios tiene sus instrumentos. Usted lee el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Allí hay algo, siempre hablamos de esta escritura. ¿Por qué? Porque siempre las cosas espirituales siempre se entrelazan con la otra. Y en esa escritura que le acabo de nombrar, vamos a buscarla acá, el Señor nos habla allí claro que Él mismo fue el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, o pastores y maestros, dice acá, para guiarnos. Pero no es el hombre guiando, es Dios usando al hombre para guiar.
porque aquel hombre que está guiando está siendo guiado también él por el Espíritu Santo. Un pastor que sea constituido por Dios, que Dios lo puso allí como pastor, no va a predicar lo que él quiera, no. Va a predicar lo que Dios le diga que predique. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe qué es lo que tenemos nosotros en necesidad, qué es lo que necesitan sus hijos, qué alimentos necesitan. Así como nosotros sabemos que los hijos, si lo vemos muy pálido, no, a este muchacho le hace falta vegetales, o si lo vemos, vamos al médico, no, le hace falta que coma carne roja o carnes blancas, y nosotros le damos su porción. Así es Dios. Dios nos mira y nos dice, y piensa él, bueno, a este muchacho le hace falta esta palabra, porque se está dejando guiar por un espíritu que no es. Entonces yo le voy a enviar la palabra para que vigile, para que esté a la expectativa esperando que escuchar mi voz, porque la voz de Dios, esa se conoce. Llegamos a tal punto de conocerla, que cuando es Dios hablando, sabemos que es Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por otro espíritu? Por los frutos, dijo el Señor. El Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Aquellos que son de Dios y los que dicen que son de Dios, pero no son. ¿Por qué? Porque jamás van a decir, eso no es ahorita, ese era antes, ese es para otro tiempo, eso era, o eso ya pasó, o lo ponen muy atrás en el pasado, o le ponen muy adelante en el futuro, o lo ponen muy arriba en el cielo. Pero no, tenemos que ver a Dios hoy, porque Dios siempre está en tiempo presente. Hemos hablado siempre sobre esto. Él dijo, yo soy, siempre en tiempo presente. Entonces, no podemos poner las promesas de Dios que faltan por cumplirse, no las podemos poner, no, o sea, ya se cumplieron, o no, algún día se van a cumplir. No, vamos a hacer fuerza nosotros para que se cumplan de una vez. Entonces, Dios usando a estas herramientas para perfección de los santos, guiándolo y diciéndole cómo es que tienen que hacer las cosas. No es vamos a poner un ejemplo. Muchas personas piensan que bueno, Dios oye cuando nos oye cuando la palabra, cuando estamos ayunando, vamos a ayunar todo. No, eso no es así. Toda la iglesia ayunar, no. Es guiado por el Espíritu. Si usted siente ese deseo de ayunar, ayune. Pero si usted tiene hambre, coma. Porque si no come, entonces usted está pasando hambre, más nada. Pero si usted es guiado por el Espíritu Santo a ayunar, a usted no le va a dar hambre. Porque ahí tenemos el ejemplo en la Biblia. El Señor Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días, dice la palabra. Y cuando dice que tuvo hambre, en el último día. En los otros 39 días no tuvo hambre. Tuvo hambre en el último día. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Espíritu. La misma palabra de Dios nos dice eso, que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, si el Espíritu le dice a usted que ayune, ayune. Pero si es un ayuno de Dios, a usted no le va a dar hambre. Pero si es un ayuno humano, por usted va a pasar hambre y va a pasar trabajo allí. Y eso Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas así humanamente, no, que seamos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo llevándonos a la obediencia a la palabra, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hablar, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y no solamente estos 5 oficios el Señor usa, no. El Señor también tiene sus dones espirituales, que por medio de los dones espirituales Él también se manifiesta. Y Él le dice, aquí estoy. Y discierne a las personas. Cuando una persona tiene algo oculto que aparenta ser un cristiano pero tiene su trompo enrollado por allá, tiene sus cositas por allá ocultas,
Viene Dios y entre él y la persona solo le dice, mira, usted tiene esto aquí. Usted está aparentando ser algo y no, usted tiene algo pendiente. Hay algo que le está estorbando en su vida espiritual, arréglelo. Y si la persona sigue con la cosa, entonces Dios se lo dice en público. Para que, a ver si la persona agarra. Y si cuando la persona, Dios empieza a lidiar con él, voy a ponerme yo como ejemplo. Dios empieza a lidiar conmigo y me habla y me dice qué es lo que tengo que corregir y yo me pongo duro y no quiero hacerlo. Estoy resistiendo al Espíritu Santo. Y Dios sigue lidiando hasta que llega el momento cuando dice, bueno, este se tornó incorregible, le corto los días y me lo llevo al hogar. No, la persona no se pierde. Aquella persona que tomó decisión por el Señor, tal vez hasta recibió el Espíritu Santo, no se pierde, no, Señor. Aquella persona es cortada, sus días son acortados. Y Dios pone otro que si quiera hacer el trabajo y que lo haga. Y a Dios le ha costado conseguir a un hombre, una mujer, que Él los bendiga con ministerio, con dones espirituales, hasta con cosas materiales, y se mantenga humilde. Esta palabra lo dijo el profeta, el hermano William Branham. ¿Por qué? Porque cuando la persona es prosperada por Dios, entonces ya se cree muy grande y cree que es muy importante y que Dios no puede hacer nada sin él. Y cuando Dios muchas veces les habla y les dice, tienes que creer esto porque está en mi palabra, yo lo dije y hoy lo estoy repitiendo, lo estoy diciendo de nuevo, lo estoy comprobando que soy yo. Y la persona dice, no, pero es que yo no fui enseñado así. Además, yo prediqué una vez y dije que ese no era así, que ese era del diablo, que ese era antes, que ahorita no es así. Y yo no me voy a echar para atrás porque pierdo mi estatus religioso. A Dios no le importa ese estatus religioso. A Dios le importa es que la persona sea obediente. Y que si Dios le dice que te equivocaste, reconozca su error y pida perdón por eso. Y si tiene que pedirle perdón a alguna persona, lo haga. Así es que le agrada a Dios que nosotros nos conduzcamos en la vida. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por otro espíritu? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, vamos a buscar esta escritura acá, libro de Juan, capítulo 16, una escritura preciosa acá que el Señor nos mostró y es de mucha bendición. Toda escritura es inspirada divinamente, eso lo dice la palabra. Entonces, como es inspirada divinamente y es útil para guiar, para enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, entonces no debemos obviar nada, sino que todo lo que Dios nos muestre, darle cumplimiento. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, en este tiempo, el Señor dijo, yo estoy presente, estoy aquí, y crean a mis manifestaciones, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús, Él se manifestó, Dios se manifestó a través de Él. Y cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, Dios se volvió a manifestar. Entonces nosotros tenemos que volver a eso. No podemos eliminar eso de la Biblia, no. Tenemos que darle cumplimiento. Y a Dios le agrada eso, y Dios lo comprueba, y Dios ha dado testimonio de que esa es su voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad de Dios?
Si Dios lo dijo, amén. Pero no debemos dejar de decir amén porque no nos conviene, no. Nos conviene cumplir toda justicia, como le dijo el Señor a Pablo, a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Nos conviene cumplir toda la palabra. Entonces, si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo bautizó a estos hombres y esos hombres Dios se manifestó a través de ellos con señales, prodigios, sanidades, milagros, entonces vamos a hacer lo mismo. Porque es el mismo Espíritu Santo, no es otro Espíritu Santo, no, hay un solo Espíritu Santo y aquel Espíritu Santo que estaba allá es el mismo que está hoy. Quiere decir que se va a manifestar igual. Y en el libro de Gálatas, en cuanto a lo que les hablé del fruto, el fruto para que usted aprenda a diferenciar si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo o es otro espíritu que lo está guiando. Gloria a Dios. Dice Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiere. Ahí está lo que les estoy diciendo. Si hacemos lo que nos parece, lo que nosotros queramos hacer, entonces es la carne la que nos está guiando. Mas si soy guiado por el Espíritu, si soy guiado del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí es donde viene a saber, o sea, usted se escudriña su vida. Y el fruto que usted esté dando, usted se va a dar cuenta si es la carne o es el Espíritu. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Entonces, mucha gente lo llevan solamente a lo carnal, a lo físico. No, que aquella persona cometió adulterio, hombre con mujer y de distintas formas. Sí, pero ese es en lo humano, en lo físico. ¿Qué del adulterio espiritual? Cuando decimos que Dios no es el que está haciendo algo, sino que lo hizo el diablo, eso es adulterio espiritual. Y eso es blasfemia. Porque le estamos dando al diablo la gloria por algo que Dios hizo. O que Dios está haciendo, porque es en este tiempo que lo está haciendo. No fue que lo hizo allá solamente con los apóstoles. No, hoy en día también lo está haciendo. Entonces, si decimos que eso no es Dios, automáticamente puede ser que no salga de nuestros labios decir que fue el diablo. Pero si decimos, eso no es Dios, automáticamente estamos diciendo, es el diablo. Porque usted no puede quedarse en medio y decir, bueno, ni es Dios ni es el diablo. No. Hay punto neutro. Si decimos que no es Dios, si rechazamos a Dios y su manifestación, entonces estamos dándole la gloria al enemigo. Al contrario. Y dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si está en nuestras vidas ese fruto, el fruto que estamos dando, no es adulterio espiritual, ni físico, ni nada de esas cosas, sino que es amor. Y si amamos a nuestro hermano, estamos dando testimonio que amamos a Dios, porque la misma palabra nos dice que si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? Entonces, amamos a nuestro hermano, estamos amando a Dios. Respetamos a nuestro hermano, estamos respetando a Dios. Estamos siempre a la expectativa de cualquier cosa que Dios nos hable y que Dios se manifieste. Y le amamos a nuestro hermano y estamos a la par con él. Y tenemos ese gozo, esa paz. Porque si tenemos el amor de Dios, ese amor de Dios
nos trae gozo, nos trae paz, ya nos trae lo demás. Las demás cosas vienen como juntas. Todas esas cosas vienen juntas. Pero nosotros tenemos que alcanzarla. Es una promesa, pero tenemos que alcanzar la promesa. Tolerancia. Porque una persona dice, no, bueno, yo tengo amor y gozo y paz, pero yo soy muy impaciente, no tengo paciencia, soy muy intolerante, yo no tolero tal cosa. Entonces no, está equivocado, está siendo guiado por otro lado, tiene que enderezar el rumbo. Y para eso Dios puso esos ministerios, esos 5 ministerios, para que estén alerta, vigilando cada cosa, vigilando los 2 espíritus que se mueven dentro de la estructura de la iglesia. Y cuando ve que el enemigo se quiere manifestar, de una vez acomodar la cosa y enderezar eso. Para eso Dios ha enviado estas palabras en el día de hoy, para que nosotros estemos siempre pendientes, siempre alerta, y para que nosotros le permitamos a Dios ser su propio intérprete, porque ahí es donde viene el error. Cuando nosotros empezamos a interpretar nosotros la palabra y empezamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece o como fuimos enseñados, entonces no le permitimos a Dios que se manifieste, no le permitimos a Dios que interprete su palabra, sino que la voy a interpretar yo mismo. No, eso quiere decir es esto porque fulano lo dijo. No, Dios es el que tiene la razón. Entonces permítale a Dios tener la preeminencia en su vida. Permítale a Dios que interprete su palabra y la manifieste en usted. Porque si nos oponemos a lo que Dios quiere hacer, Dios quiere manifestarse a través de usted y usted se opone, entonces Dios lo corta y pone otro que sí quiera hacer el trabajo. Hemos llegado a ese tiempo. Estamos en el tiempo del fin y ya no hay tiempo para seguir jugando a la iglesia, jugando a la religión, jugando al mensaje aún. Hay gente hoy en día jugando al mensaje. No podemos seguir jugando al mensaje. Tenemos que ahora vivir el mensaje. Porque el mensaje no es letra simplemente, no. El mensaje es vida. Porque es tomado de la palabra y la palabra es vida. Entonces la palabra es vida, el mensaje es vida. Esa vida tiene que estar en nosotros para nosotros manifestarla, para que Dios se manifieste a través de nosotros. Hemos llegado al final y si usted en el día de hoy escudriñó su vida y ve que usted está siendo guiado por un espíritu que no es y lo está llevando a torcer la palabra o a negar la palabra, entonces hoy es el día de su oportunidad. Vamos a orar por eso. Señor amado, te damos gracias, Padre bendito, por estas palabras, Señor, de consuelo, estas palabras de enseñanza, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy, Padre. Y si alguno, Señor, después de escuchar estas palabras, ha llegado a la conclusión, Señor, que su vida no ha estado a la par contigo, que en algunas oportunidades ha negado, Señor, tu palabra, ha negado tus manifestaciones, ha negado tus ministerios, porque eres tú mismo, Señor, no es el hombre, eres tú, Señor. Señor, permítele regresar, Señor. Y si aquella persona pone en su corazón volver al camino, Señor, volver al camino correcto y empezar a hacer las cosas correctas, arreglar su vida y hacer las cosas como tú mandas, Señor, entonces, Señor, acéptalo, Padre. Que esta persona, este hombre, esta mujer llegue, Señor, también a conocerte, Señor, profundamente, porque tal vez pensaba que te conocía lo suficiente, pero no, Señor, nunca es suficiente. Siempre hay más que tú quieres revelar, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te ponemos en tus manos a todos estos amigos y hermanos que han escuchado este servicio, Señor, para la gloria tuya, para que tú sigas obrando en sus vidas, para que tú sigas guiándolos, Señor, a toda verdad. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, tenemos aquí una escritura como regalo de parte del Señor. Es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben estos de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra para siempre. Amén.
Gloria a Dios. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.